Vamos a continuar con nuestro curso de Angular del día de hoy. El tema es el ciclo de vida de un componente. ¿Qué es el ciclo de vida de un componente? El ciclo de vida de un componente es toda la parte que nos va a ayudar o que controla qué funciones o qué métodos se van a ejecutar, qué funciones va a ejecutar un componente cuando se instancia hasta que el componente ya no está disponible a la vista del usuario. Ahora puede ser un poco difícil de comprenderlo, pero ahorita que lleguemos a la parte del código va a ser un poco más fácil. Acá tenemos en pantalla 8 métodos, interfaces, que conforman el ciclo de vida de un componente. Sabemos que un componente está compuesto por un archivo HTML, una parte HTML como tal, porque recordémonos que no a la fuerza tiene que ser un archivo, porque se puede escribir dentro de la clase TS. ¿Okay? Entonces está compuesto por una parte de HTML, por una hoja de estilos, que es el CSS, y una clase que maneja toda la lógica de nuestro componente. Ok, vamos a empezar con cada uno de estos métodos que tenemos acá. Cada uno tiene una función específica. Funcionan casi igual, pero es importante conocerlo. Tenemos el primero que es ng-on-change. Este método solo se va a ejecutar cuando nuestro componente tenga valores de entrada o valores de salida, lo que se le conoce como el input o el output. ¿Qué es esto del input o el output? Todavía no hemos llegado a esta parte, pero está relacionado a la herencia o a la parte cuando en un componente llamamos a otros componentes. Ok, por el momento no lo vamos a ver cómo funciona, pero es importante saber que existe. Si existieran datos de entrada o salida en nuestro componente, ese es el método que se va a ejecutar primero. De lo contrario, se va a ejecutar el método ng-on-init. Ok, ng-on-init, el método ng-on-init comúnmente se utiliza para ir a traer toda la información que necesitamos que se renderice del lado del usuario. Por ejemplo, toda la información que se va a traer de las APIs, de las APIs, que es lo más común, o podemos tener una base local dentro de Angular en el proyecto, si en dado caso fuera necesario. Ahí es donde se tiene que ir a cargar esa información primero. Ahí es donde se establecen esos valores. Tenemos métodos como doCheck, que este método es cuando se utiliza más cuando un componente padre tiene hijos y hay cambios en los valores de los hijos. Cuando hacemos en esa parte de tener varios componentes dentro de un mismo componente, vamos a ver cómo funciona. Luego tenemos todos los métodos after. Tenemos ngAfter, ngAfter content init, ngAfter content checker, ngAfter view init y ngAfter view checker. Este último no es muy utilizado, casi no se utiliza dentro de Angular, pero existe. Es importante saber que existe, pero no lo vamos a utilizar, no vamos a llegar a utilizarlo en este curso. Este de acá, ngAfterViewInit, se utiliza con un decorador llamado ViewShy. En su momento lo vamos a utilizar, pero en su mayoría todos los after se utilizan después de que nuestro componente ha sido renderizado. En este ejemplo del día de hoy no lo vamos a utilizar porque es un poco complejo. Cuando ya estemos dentro de más dentro, sí lo vamos a llegar a utilizar. Ok, y tenemos el último que se llama onDestroy. En muchas de las definiciones se dice que se ejecuta cuando se elimina el componente.
Pero esta definición no quiere decir eliminar como tal, ir al código y por acá tengo el código, tengo el componente y le doy delete o eliminar. No, se refiere a la parte en donde el componente ya no es visible al usuario. Ya se está destruyendo, podríamos decirlo. Ok, entonces, en este momento se va a ejecutar onDestroy. Vamos a la parte del código que creo que es la que más nos importa para tener más práctica y saber a qué se refieren. Ok, por acá voy a abrir otra pestaña, me voy a venir al código y lo voy a ejecutar. ng-server. Por acá esperamos un momento. Mientras eso pasa, voy a cerrar estos de aquí. Y esto fue lo que hicimos la semana pasada, o la última vez que tuvimos clases. Lo voy a comentar para no eliminarlo. Y por acá voy a borrar varios espacios para que quede un poco más ordenado. Por ejemplo, estos espacios de acá, estos espacios de acá. Ok, todo esto de acá lo voy a eliminar también. Por acá. Ok, por acá. Y vamos a empezar acá. Entonces el tema del día de hoy, como lo vuelvo a repetir, es ciclo de vida de un componente. Ok. Ya se ejecutó nuestro proyecto. Me voy al localhost 2.4200. Ok, acá teníamos la parte de la semana pasada. Y creo que en el HTML, ok, ya lo comenté, pero no guardé. Voy a guardar todos los cambios. Por acá, esperamos un momento y ya se guardó ahí. Ok. Entonces, ¿cómo se utilizan los métodos que manejan el ciclo de vida dentro de Angular? Para ello, tenemos que agregarle a la clase una parte de implementaciones. Ponemos la palabra reservada implements y luego tenemos que ir a llamar la interfaz como tal. Esta es la interfaz y, y esta parte de acá es como se llama el método. Entonces vamos a empezar con ng-on-init. Entonces acá en implement vamos a decirle que vamos a implementar onInit. Ok, y si se dan cuenta puse onInit y acá me marca un error. ¿Qué quiere decir este error? Que la clase está yendo a llamar a la interfaz onInit, pero la propiedad ng-on-init no existe dentro del componente y es requerido para que sea utilizado. Entonces me dice que tengo que declarar ng-on-init. Lo voy a declarar por acá. Comúnmente se declara después de todas nuestras variables. Si se dan cuenta aquí ya me lo sugiere, ng-on-init, y me lo completa. Entonces comúnmente estos métodos no retornan nada, por eso tenemos el void acá. Se lo podemos dejar o se lo podemos quitar, no habría ningún cambio. Voy a hacer un console log por acá. Voy a poner ng-on-init ¿okay? Y le voy a decir que es en el método, en el componente app component. Okay, voy a guardar. Tenemos por acá seleccionar, lo voy a cambiar de lado, lo voy a poner acá. Acá no tengo nada. Voy a borrar esto de acá y voy a recargar para que se vuelva a ver todo. Y si se dan cuenta me aparece este mensaje ng-on-init y me aparece appcomp, que es el log o el console log que puse de este lado. Entonces cuando se está renderizando, cuando se está mostrando el componente, este mensaje está apareciendo. Miremoslo más del lado de la vista. Voy a poner por acá una etiqueta p y voy a poner la interpolación. Voy a poner una variable que no he declarado todavía que se llama mensaje, por ejemplo. La voy a declarar acá, mensaje.
mensaje. No la voy a inicializar con algo, solo voy a decir que sea de dato de tipo string, acá. Y acá en el ng-on-init sí la voy a inicializar. Voy a decir que this.mensaje va a ser igual a bienvenidos a el curso Django. Por ejemplo, voy a guardar en los dos archivos. Y si se dan cuenta, la palabra o la parte de la etiqueta P ya aparece en este lado. No la inicialicé desde acá, o no le puse el texto de acá, sino que se lo puse acá. Acá solo estamos haciendo la prueba con esto, pero comúnmente aquí se hace el consumo del API, ¿verdad? Se va a ir a traer los datos y el API va a ir a consultar a la base de datos y así sucesivamente. Entonces, para eso se utilizaría el ng-on-init en esta parte de acá. Vamos a hacer una práctica para ver cómo funciona mejor. Voy a eliminar esto de acá. Voy a agregar un div. Dentro de este div voy a llamar a estos componentes que ya tenemos de higiene y limpieza. Queremos para ejemplo, podría ser cualquier componente, el nombre, comúnmente se le pone a qué se refiere, qué es lo que va a contener ese componente. Entonces aquí tenemos componentes de productos, de higiene y limpieza. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir a llamar al componente app higiene y acá voy a ir a llamar también al componente app limpieza. Ok. Y en los componentes voy a agregar algo más para que no se vean muy vacíos. Esta etiqueta P la voy a cambiar por un H2 y le voy a agregar una etiqueta P con un lorem por acá. Voy a guardar. Lo mismo en higiene. Tengo esta etiqueta P, un H2, ok, cancelado, y acá una etiqueta P con un lorem para que tenga algo de texto. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos nuestros dos componentes, nuestro componente de higiene y nuestro componente de limpieza. Ok, vamos a ir a los componentes y vamos a hacer lo mismo de implementar el método onInit. Recordamos, implements onInit. Luego de esto ponemos ng-on-init y vamos a hacer lo mismo, log ng-on-init de higiene component. Vamos a hacer lo mismo en el otro componente, en el de limpieza, implement onInit y acá ng-on-init console log de ng-on-init de limpieza component. Ok, voy a guardar los dos archivos, los guardo y si se dan cuenta ya me aparecieron los mensajes acá. Voy a borrarlos y voy a volver a recargar la página para que los veamos. Y si se dan cuenta, aparece el onInit de app component en el de primero. ¿Por qué? Porque primero está cargando, primero está renderizando nuestro componente padre. Recordémonos que este es el padre y dentro del padre están los otros componentes. Por lo tanto, la función onInit o ng-on-init del componente padre es el que se ejecuta de primero, que es la parte que tenemos por acá. Ok, luego van los
engine on init de los componentes que tenga en la parte del HTML. En este caso, en el orden que se están agregando. Primero agregué el de higiene, que está acá, el log de component higiene, y luego el de limpieza, que es el que tenemos acá. Lo voy a hacer un poco más grande para que se logre apreciar. Si se dan cuenta, acá igual en nuestra parte de inspeccionar de HTML tenemos en donde se ubican esos console log. Aquí me dice que está en el app component línea 30, en el higiene component línea 12 y en el limpieza component línea 11. Vamos a ir a verificar. Acá está en la línea 12 y acá está en la línea 11. Entonces todo está como debe ser. Se va a ejecutar o se va a mostrar primero el padre, luego los hijos, y los hijos según el orden en el que se esté poniendo. Vamos a hacer lo siguiente. En la parte de acá voy a agregar un botón, y este botón va a tener vamos a decir cambio de componente, por ejemplo, y voy a agregar una variable por acá que se llame mostrar limpieza. Limpieza va a ser falso, no va a ser verdadero, y acá le vamos a agregar nuestro ngIf, y vamos a decir que mientras mostrar limpieza sea verdadero, que se muestre el componente de limpieza. De lo contrario, acá arriba en el higiene lo vamos a negar, no se va a mostrar. Voy a guardar en las dos partes, y si se dan cuenta solo se está mostrando limpieza porque la variable es true. Okay. Voy a hacer una función para que cuando le dé clic se oculte limpieza y se muestre higiene. Para ello le voy a decir cambio componente, y acá le voy a decir que this.mostrar limpieza va a ser igual a lo contrario que actualmente tenga. This.mostrar limpieza. Si actualmente es verdadero, ahora va a ser falso, y si actualmente es falso, va a ser verdadero. Voy a guardar y se lo voy a agregar al botón con nuestros eventos, nuestro evento clic, y acá tenemos cambio componente, guardamos, regresamos por acá. Ok, voy a recargar la página y quiero que vean lo siguiente. Si se dan cuenta, ahora solo me aparecen dos engine on init, del componente app y del componente limpieza. Del componente higiene ya no está apareciendo porque no se está mostrando, no se está inicializando, entonces no se debe de mostrar. Si le doy clic acá, debería de mostrarse o debería de empezar su ciclo de vida, el ciclo de vida del componente limpieza. Le doy clic y en efecto se muestra higiene por acá, y acá me dice engine on init de higiene. Le voy a dar de nuevo y otra vez inicia el ciclo de vida del componente limpieza. ¿Okay? Y así podríamos estar cambiando de componentes. Inicia uno y el otro no inicia. Ok, si ya tenemos esta parte de que inicia, podemos agregar y podemos ver cómo funciona la parte de nuestro componente, de nuestro método o la interfaz onDestroy. Se lo agregamos acá, ponemos on igual que onInit destroy, y se lo tenemos que agregar como agregamos el método ngDestroy. Entonces es lo mismo, hacemos un load, ponemos ngDestroy de qué componente, de nuestro componente de higiene component. Voy a copiar esto
Voy a copiar esto que tenemos acá, por acá, y me voy a ir al componente de limpieza. Agrego acá on destroy y lo pego por acá. Solo cambio el nombre del componente, guardo los dos y ahora vamos a ver por acá. Okay, voy a volver a recargar. Okay, ahorita empezamos con solo mostrando limpieza. Cuando le dé clic, el ciclo de vida del componente limpieza va a terminar y va a inicializar el ciclo de vida del componente higiene. Entonces le doy cambio de componente y si se dan cuenta acá on destroyed del componente limpieza, es decir, se acabó, se destruyó ese componente y se inicializa el componente higiene. Si le doy otra vez al botón, hace lo mismo pero en diferentes componentes. Se destruye el componente higiene y se vuelve a inicializar el componente limpieza. Entonces con esta parte podemos controlar cuándo empieza y cuándo inicializa un componente. Pero ¿por qué o de qué nos sirve tener esta parte acá? Por ejemplo, si en un componente tenemos un formulario o una parte que el cliente o el usuario tiene que darle guardar y se le olvidó darle guardar y cambió de componente o de vista, entonces en la parte del onDestroy podemos ir a guardar toda la información del formulario. Aún no hemos llegado a esa parte, pero si ustedes se han percatado en algunas páginas, creo que por acá, acá está, tenemos Canvas, luego tenemos una diagonal, si se dan cuenta dice Design, esa parte de Design ya es parte de una ruta. No hemos llegado a la parte de rutas dentro de Angular, pero acá podríamos tener, por ejemplo, productos, luego limpieza, que mostraría solo el componente de limpieza. Si pongo higiene, mostraría solo la parte de higiene. Ok, esa parte es algo de rutas, que sería que la parte de cambiar la ruta lo haría el botón. Aquí solo lo estamos haciendo ocultando y no ocultando el componente porque es lo que dominamos por el momento. No hemos llegado a la parte de rutas. Entonces, si el usuario cambia de componente o cambia de vista y no ha guardado los cambios, podemos utilizar el onDestroy para nosotros automatizar y decir aquí se tienen que guardar los datos o aquí se tienen que eliminar. ¿Okay? Y el onInit para cuando vuelva a inicializar esa vista o este componente se vuelvan a cargar los datos. Ok, voy a hacer una práctica porque quiero o les voy a ejemplificar de la siguiente forma. En nuestro componente limpieza voy a hacer lo siguiente. Este de acá lo voy a eliminar. Voy a crear un div. Dentro de este div voy a poner este h2, pero le voy a poner de título formulario. Formulario. Acá le voy a poner label y acá le vamos a poner el nombre, por ejemplo. Solo le voy a agregar un dato y un input, una etiqueta input que sea de tipo texto, y ya habíamos utilizado este decorador que es ngModel, ya lo habíamos visto. Aquí me lo agrego ngModel y le voy a agregar nombre, lo voy a declarar por acá. Esta parte de acá ya la habíamos hecho, no me voy a detener mucho a explicarlo. Nombre no lo vamos a inicializar, solo vamos a decir que sea de tipo string. Ok, guardo los dos lados, vemos que está por acá y le voy a agregar un poco de estilo para que no se vea muy desordenado. Le voy a agregar una clase por acá que se llame formulario, y acá vamos a poner formulario. Le voy a decir que tenga un margen de 10 píxeles y un padding también, padding, okay, coma,
padding de 10 píxeles. Le voy a decir un border de 1 píxel sólido que sea negro, que sean redondos. Border radius de 10 píxeles. Voy a guardar por acá, voy a guardar por acá. Ok, ahí está más o menos. Voy a separar un poco esto. Se lo voy a agregar desde acá. No voy a crear otra clase para ello. Styles, y acá le ponemos un margin. Acá un margin right de 5 píxeles. Ok, se separó un poco. Creo que quieren 2 días. 2 puntos. Ok, ahí ya está separado. Creo que con esto podríamos trabajar un poco. Solo para que se vea un poco estructurado, no es la gran cosa, pero se ve un poco mejor. Entonces acá tenemos el formulario de limpieza. Creo que acá le ponemos formulario de limpieza. De productos de limpieza. Porque acordemos que estamos dentro de una carpeta productos, entonces estamos dando a conocer que son productos y son los componentes de productos. Limpieza. Formulario de limpieza. Entonces tenemos nombre, aquí le vamos a agregar el producto. Acá, nombre del producto. Acá está, nombre del producto. Ok. Si le doy cambiar componente, solo me manda lo que teníamos del lado de higiene. Y si regreso para acá, me manda el formulario. Entonces todo está bien. Solo cambié esta parte de acá. Ok. ¿Qué pasa si yo acá pongo, por ejemplo, rinzo o jabón? Ok. Si tengo jabón acá y le doy cambiar componente y regreso otra vez al componente de limpieza, la palabra jabón se eliminó, se borró. Pero yo no quiero que pase eso. Quiero que la última palabra que escribí en este input se quede guardado. ¿Cómo puedo hacer eso? Voy a hacer uso de una herramienta muy importante dentro de la programación web que se le conoce como el local storage. ¿Qué es el local storage? Es almacenamiento local. Y el almacenamiento local funciona por URL, ¿sí? Funciona por dominio, no por dominio. ¿Qué es un dominio? Un dominio, por ejemplo, es www.canva.com. Un dominio acá sería localhost 4200. Un dominio es google.com. Otro dominio es facebook.com. Otro dominio es, no sé, angular.com. O es angular.io, creo yo. Angular. Sí, angular.io. Ese es un dominio. Entonces, el local storage funciona por dominio. Por acá tenemos más pestañas y vamos a ir a buscar una que se llama application. Acá tenemos application y dentro de application tenemos acceso al local storage. Si se dan cuenta acá, local storage de, y nos aparece el dominio, que sería el localhost 4200, y no tenemos nada. Podemos inspeccionar otras páginas. Si se dan cuenta, en la parte de application se van a la parte de local storage, tienen varios datos. ¿Para qué sirven estos datos? Estos datos son los que se guardan y ayudan a la página a realizar varias funciones. Si se dan cuenta, acá solo tiene como tokens que comúnmente se utilizan para saber cuándo iniciaron y cuándo se les finaliza la sesión y tienen que volver a recargar. Comúnmente se ponen como de cierta forma encriptados para que el usuario no los modifique y no los pueda estar manipulando. Pero local storage es un almacenamiento que nos va a ayudar a guardar información de la página y poder reutilizarla en algún momento. En todas las páginas que ustedes inspeccionen, se van a dar cuenta
que hay local storage. Está en application, local storage, algunas no tienen, pero en su mayoría sí tienen. Las encuentran más en las páginas que han iniciado sesión o en las páginas que les piden información. Ok, vamos a hacer lo siguiente. La palabra que yo escriba por acá se va a ir a guardar a local storage, y luego de local storage yo, cuando otra vez el componente se muestre, la voy a mostrar. ¿Cómo hacemos eso? Me voy a mi componente limpieza y en el onDestroyed vamos a hacer la siguiente validación. Voy a poner if this nombre.length sea mayor a 0, es decir, que los caracteres de length, perdón, que la cantidad de caracteres de este input sea mayor a 0, es decir, que tenga algún texto, va a ser lo siguiente. Para llamar a local storage, dentro de Angular existen varias librerías, pero podemos hacerlo de la forma local, que es utilizando window.localstorage.setItem. Vamos a ir a agregar un ítem y acá nos pide un key. Acá es setItem, y acá nos pide, que muestre lo que nos va a pedir por acá está, nos pide un key y nos pide un value. ¿Qué es esto del key y el value? El key es el nombre que le vamos a asignar y el value es el valor que le vamos a dar. Por ejemplo, acá le voy a poner como nombre, voy a poner producto, y el valor que le voy a asignar va a ser this.nombre. Voy a guardar y vamos a hacer la prueba. Me voy a ir aquí a application, acá no hay nada, y acá voy a poner jabón. Le voy a dar cambiar de componente para que se ejecute nuestra función o nuestro método de destroy y se destruya el componente e inicie el otro. Por lo tanto, se va a ir a agregar a local storage este ítem. Se agregó, tenemos producto, que es la key que le dimos, y el valor que le dimos es jabón. Ok, entonces ya se agregó. Voy a volver a cambiar de componente para ir a ver el formulario, y si acá le doy cambiar de componente, no va a pasar por acá porque no tiene nada en su propiedad. El length no es mayor a 0, es decir, que no existe nada. Le voy a dar cambio, sigue con jabón, pero si se dan cuenta aquí me marcó una X en rojo. Nos vamos, cuando vean esta X en rojo, váyanse aquí a console y les indica que tenemos un error. Nos dice que la propiedad length está indefinida, es indefined, que no existe. ¿Por qué no existe? Porque no tiene nada el texto. Para solucionar esto, no lo validaríamos con length, sino que lo podríamos validar así, que sea diferente a undefined. Guardamos. Y acá ya lo tenemos. Me voy a traer esa application. Acá sigue estando jabón. Si se dan cuenta, cuantas veces recargue, la información se queda guardada acá. Esta información puede durar cuanto nosotros queramos. Ya es la aplicación o del lado del proyecto que se decide cuándo se borra y cuándo no se borra. Ok, por ejemplo, acá le puedo decir jabón, ¿qué otro producto? Papel, por ejemplo, papel. Le doy cambio de componente y si se dan cuenta acá cambió, papel, producto, papel. Si regreso acá y pongo otra vez jabón, le doy guardar, jabón. Si regreso acá y solo le doy cambio de componente, no va a hacer ningún cambio. Ok, voy a borrar este valor. Para borrarlo le pueden dar clic derecho y le dan delete, o le pueden, seleccionando el ítem, pueden darle acá en este icono de prohibido, o le dan acá clear, pero cuando le dan acá clear va a borrar cuantos ítems o cuantos valores acá se tengan agregados. Voy a dar clear
Ahorita no tenemos nada. Si le doy cambio de componente, no me está agregando nada porque el input no tiene nada. Entonces nuestra validación de saber si tiene algo está funcionando. Entonces acá le voy a agregar jabón para que quede con algo. Y acá está. Ok. Ahora quiero que cuando regrese al componente, acá me aparezca el texto que le puse acá. ¿Cómo puedo hacer eso? Vamos a ir al onInit, porque recordémonos que en el onInit es en donde se cargan todos esos valores. Entonces podemos poner this nombre va a ser igual a windows.localstorage. Aquí vamos a hacer uso de getItem. Si se dan cuenta, por acá hay varias funciones. Tenemos clear, tenemos getItem, key, length, removeItem y setItem. Ya vamos utilizando setItem. Ahora vamos a utilizar getItem. Pero si se dan cuenta, clear es para ir a borrar todos los que tenemos, todos los valores que tenemos en el local storage. Si queremos ir a remover un ítem en específico, utilizamos removeItem y tenemos otras funciones que las vamos a ver más adelante. Entonces aquí vamos a ir a traer el valor de un ítem. Entonces getItem y me pide cuál es el nombre o cuál es la key de ese ítem. En este caso es producto. Pero me marca un error. Y el error me dice que la propiedad puede que lo estoy asignando, que es nombre, lo estoy asignando a un valor ya sea un string o un nulo. ¿Por qué? Porque esto de acá puede venir siendo nulo o puede venir siendo un string y no me lo permite. Esta propiedad tiene que ser a la fuerza un string. Si acá puedo poner null, acá ya me lo acepta. ¿Por qué? Vamos a hacer la siguiente práctica. Voy a comentar esto, voy a guardar y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner un log, voy a hacer windows.localstorage.getItem y acá producto. Voy a guardar, me voy a venir por acá y si se dan cuenta, acá está el onInit que pusimos acá y arriba de ese onInit pusimos el log de lo que tenga el valor en nuestro local storage de nuestro ítem producto. Acá me está imprimiendo jabón. ¿Qué pasaría si este valor no existe? Lo voy a eliminar, le doy delete. Ahora no existe, no hay nada. Voy a recargar la página y si se dan cuenta aquí dice nulo, porque no existe ese valor, no existe aquí. Entonces esto de acá me va a imprimir nulo, me está imprimiendo nulo. Entonces al principio yo acá voy a borrar esto por acá, a nombre lo había asignado solo como string, pero como este valor me puede retornar un nulo o me puede retornar un string y nombre solo es de tipo string, me está diciendo que no se lo puedo asignar. Lo puedo resolver de dos formas. Como lo resolví aquí agregándole la propiedad que también sea null, o haciéndolo de la siguiente forma, diciendo de que si no existe, que me ponga un texto vacío. Para eso agregamos dos signos de interrogación y me pone un texto vacío. Lo podríamos agregar así, creo que quedaría mejor así, para solo validar que sea el nombre y el texto sea del tipo string. Entonces voy a guardar y vamos a ver qué pasa. Entonces ahorita no tenemos ningún valor, le vamos a agregar un valor, jabón, cambiar de componente, ya lo tenemos acá. Ahora, si todo está bien, cuando le dé clic otra vez acá, en nuestro input debe de aparecer la palabra jabón. Le doy a cambiar y en efecto, acá está jabón. Si se lo cambio por otro producto, por otro nombre, pel, cambio de componente, acá me lo cambió, le doy cambio de componente y acá también me lo cambió. ¿Por qué? Porque
el texto o el valor de acá lo está yendo a traer de acá. Ahorita lo hicimos acá en local, pero comúnmente o es más común que los valores se vayan a traer de un API, de un consumo, ya sea el API en un Node o en un Laravel, donde sea. ¿Okay? Esa sería la parte de nuestro ciclo de vida para saber dónde inicializa y dónde se destruye nuestro componente. Okay, creo que ya no queda nada que explicar, sino que ustedes practiquen y hagan sus propias conclusiones de cómo funciona y cómo lo podrían aprovechar.